acosadas, vejadas y silenciadas que por primera vez se atreven a dar la cara y a denunciar. Es el movimiento Me Too que por fin, Raúl, llega al ejército. Pues sí, Susana, vamos a hablar de un organismo, existe dentro de las Fuerzas Armadas llamado la UPA, es la Unidad de Protección frente al Acoso, pero ¿qué sucede cuando los acosadores conocen de antemano la denuncia que se les va a interponer? Nos lo cuentan mujeres militares, han denunciado acoso y la situación se ha vuelto contra ellas. Solo un dato, las 46 demandas de mujeres ante la UPA registradas en el último año se han saldado con 0 sanciones y 0 condenas. Este es el uniforme de la capitán Cebollero. Fíjense que incluso llegaron a darle la medalla del mérito militar. 30 años de carrera que se fueron al traste cuando denunció ante la Unidad de Protección frente al Acoso y la destituyeron por incapacidad psicológica para desarrollar su carrera. En el vestuario donde nosotras nos cambiábamos 6 mujeres militares, los hombres entraban libremente mientras nosotras nos estábamos duchando o estábamos haciendo nuestras necesidades. Podía entrar un hombre a coger una bicicleta privada y sacarla del vestuario, que las metían en nuestro vestuario y las sacaban. Y cuando yo podía salir de la ducha completamente en pelotas, no puede venir un señor a estar dentro de un vestuario. Denunciar aquello se convirtió en una masacre. Cuando tú denuncias ante esta unidad de prevención frente al acoso, ¿qué es lo que sucede? La administración militar no ve ningún tipo de anormalidad y deciden archivar la denuncia. Muere tu denuncia administrativa, sin embargo, eres tú quien está a punto de ir a prisión. Correcto. Me encuentro que me llaman del juzgado penal militar y me dicen que estoy imputada por 3 delitos y que me denuncian mis propios acosadores. ¿Delitos de? Injurias, calumnias, insulto a un superior. Y es aquí donde vosotras denunciáis vuestra indefensión. No pueden unos señores tener acceso a una denuncia cuando jamás han sido investigados por nada. Entonces, a estos señores se les filtra ilegalmente. Con el acceso a mi denuncia saben que soy yo, por lo tanto las represalias estaban garantizadas. La justicia penal militar te investiga, te absuelve. ¿En qué punto está ahora tu expediente? El tema está en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Te lo han admitido y eso que admiten muy pocas causas. El 3% de ellas. ¿Cuántas mujeres están contactando contigo para denunciar situaciones parecidas? En la última semana 8, pero a lo largo del tiempo que llevo, pues unas 50. Yo tengo aquí un dato del Observatorio de la Vida Militar. Hay 84 denuncias hechas ante la UPA. ¿Cuántas resoluciones ha habido? 0 sanciones y 0 condenas. Todas, absolutamente todas las que han pasado por esta situación de denuncias han acabado en la calle. No hay ninguna mujer que haya denunciado que esté en activo en las Fuerzas Armadas. Todas hemos sido catalogadas psicológicamente como inadaptadas. ¿Qué confidencialidad existe si antes de empezar a proceder contra el presunto acosador ya se le ha dado la denuncia y la identidad de quien le va a denunciar? Llaman para asesorarse y automáticamente la UPA llama a las unidades y le dice al jefe, esta chica va a denunciar. ¿Para qué sirve entonces la UPA, la Unidad de Protección frente al Acoso? Eso ha degenerado en una trampa mortal para las chicas. La mujer militar muere económica, psicológica y profesionalmente, sin ningún tipo de protección por parte de esa UPA que se crea para eso. ¿Para qué debe denunciar una mujer? ¿Para comprometerse en su trabajo y quedarse sin él? Bueno, Rubén, Juan Soto, Gonzalo, ¿cómo os quedáis? O sea, 84 denuncias y ni una sola condena. Es una vergüenza porque es que ya solo el porcentaje no es creíble. No, es que no hay por dónde cogerlo. Claro, y eso es imposible. se da la vuelta ya al tema porque ante esa situación, ¿de qué sirve denunciar? Por lo tanto, el número de denuncias, evidentemente... En el ámbito de la sociedad civil, las denuncias son muy pocas respecto a los casos. Imaginaos en una anomalía, como el ejército entendía anomalía, en la especificidad que consiste donde solo el 13% hay mujeres y donde existe una jurisdicción específica que observa la Constitución y que también se significa en el maltrato entre compañeros. Ahí también opera la jurisdicción militar. Sobre todo que después del caso de Zaida Cantera había un punto de inflexión, pero claro, lo que veo es que sí, te animan a denunciar, pero luego te toman por lo que te envían a casa. Algunos de estos casos son de antes de Zaida Cantera, sin embargo, ¿no? O sea, son casos de hace más años, pero o sea, que no sé hasta qué punto han cambiado las cosas, el ejército se tendrá que pronunciar. O sea, yo pongo también el foco sobre, fijaos qué diferencia, ¿no? O sea, hay MeToos de distintos campos, ¿no? Fijaos qué diferencia lo que están contando aquí, que es que han utilizado los cauces que tenían a su disposición en un entorno jerarquizado al máximo, como el ejército, y precisamente en esa jerarquía se ha convertido la denuncia bien puesta, la denuncia por hechos, además que las denunciantes que presentaban las pruebas
en algo que ha dinamitado sus carreras. O sea, es algo, digamos, incluso inaudito en los últimos años ver un caso tan flagrante, ¿no?, como este. A mí me lleva a dos reflexiones. Una, la dificultad que suelen tener las mujeres cuando denuncian cosas así para que las crean. Incluso cuando luego hay sentencia se vuelve en su contra, que es lo que nos va a contar la siguiente invitada. Sí, y dos, en ciertos ámbitos, y el ejército por lo que vemos es uno de ellos, la normalización de una conducta que no debería ser normal. Que ellas tienen que asumir o dar por hecho que hay ciertas cosas que ocurren que no tienen que ocurrir. Bueno, a mí me recuerda, si me permites, o sea, en ámbitos jerárquicos como estos y herméticos, estoy pensando en los partidos políticos. Estoy pensando en lo que pasó en distintos partidos políticos con denuncias concretas sobre líderes. Pero aquí tienes jurisdicción militar propia. Lo sé, sí. Con un régimen varonil, consolidado en los tribunales, ¿no? O sea, imagínate. Los partidos políticos a veces también. Quedaos con este dato, y es que igual que se nos decía que no ha habido ninguna sentencia ni ninguna sanción, lo que nos decía Lourdes es que de todas las mujeres que han denunciado, al menos en el año pasado, absolutamente todas ellas están ahora mismo en la calle. El año pasado, ¿eh? El año pasado. Es decir, todas ellas han sido puestas de papillas en la calle por incapacidad psicológica por desarrollarse. Da que pensar. Beatriz Vicente, ¿querías hacer alguna matización? Quería hacer un pequeño comentario porque el acoso laboral per se, que en España, por cierto, no es horizontal, solo vertical, de un superior a un subordinado, es ya de por sí un delito especialmente complejo. Hay poquísimas sentencias, digo ya incluso en la vida civil, con lo cual en un escenario o vamos a decir un campo profesional tan masculino o especialmente masculino, absolutamente llamativo. Estoy completamente de acuerdo con Gonzalo, 84 denuncias que no han llegado a nada. Obviamente es que algo no funciona, y el detalle que yo quería sumar es que además son procesos en los que el acoso, para colmo, se magnifica y crece. Entonces es absolutamente paradójico que el acosado se inicia un proceso y una denuncia precisamente para que deje de ser una víctima y para que aquello cambie. Eso se convierte inmediatamente en la losa que termina por finiquitarle, y es algo que hay que darle la vuelta. Pues y en el mundo civil también ocurre, lo que pasa es que aquí ya como una incidencia dolorosa. Pues vamos a conocer su el caso de Débora, porque apuntala lo que acabas de comentar. Sí, aquí ya estamos hablando de acoso sexual o de índole sexual, tal y como resultó en la sentencia. Su superior, el superior de Débora, fue condenado y ahí empezó el suplicio de esta soldado. Vejaciones en el cuartel y también todo ello a pesar de que hubiera una condena ya puesta contra el mando. Esta semana ha salido del ejército también, lo decíamos antes, por incapacidad psicológica. Van a conocer a Débora. Ha sido soldado durante los últimos 16 años hasta esta misma semana. Denunció a un superior por abuso sexual. Este fue condenado y ahí empezó su calvario. Nos ha autorizado a pasar. Ese abuso sexual, haciendo un curso, uno de los examinadores es que no sé cómo decir esto. Nos presionaba mucho, insistía mucho que teníamos que aprobar ese curso, que si no nos iban a echar del ejército. Para que yo lo aprobara, decía que necesitaba su ayuda y sus clases particulares. Entonces, en esas clases particulares hubo tocamientos. La primera vez fueron, pues solo me tocó el culo. Y le dije que, bueno, que me quería ir, no me lo permitió. Entonces, cuando salí se lo comenté solo a un par de compañeros porque me daba muchísima vergüenza. Y finalmente, cuando estábamos ya prácticamente terminando el curso, uno de los últimos exámenes me dejó a solas con él y él ahí me tocó otras partes que no me apetece mencionar. Yo estaba avergonzada, pensando que no me había defendido, cuando en realidad yo le había dicho que me quería ir. Esto fue en 2012. Esta es la resolución de tu retiro, donde se reconoce que el subteniente a quien denunciaste fue condenado como autor de 2 delitos de abuso de autoridad. Apenas de 1 año y 3 meses de prisión en el primero de los delitos y 9 meses en el segundo, aparte de indemnizaciones a ti y a otra soldado. La sentencia decía que era culpable por abuso de autoridad, de índole sexual. Cuando salió la sentencia, ahí fue cuando se me cayó todo encima. Mi mayor pesadilla se hizo realidad. ¿Qué fue? Pues un acoso tremendo. Empieza a ponerse en duda mi palabra. Aunque haya una sentencia. Sí.
Pues que si busco protagonismo, si lo provoqué yo. A mí me llamaban inútil a diario, me decían que lo único que hacía bien era limpiar. ¿Os sentís los militares o las militares, en este caso, protegidas ante presuntas situaciones de acoso? Conozco más casos cercanos que han pasado por algo similar a lo mío y en lugar de denunciar, que llamaban a la UPA no les apoyaba y entonces decidían irse a otra unidad. Creo que eso responde a la pregunta. Wow, Gonzalo. Es tremendo. No, más allá de seguir centrándome en que es imposible estadísticamente que en ningún ámbito laboral el resultado sea de cero acoso, yo entiendo que más allá de que somos conscientes de que esto ocurre, ¿cuál es la solución? Porque entiendo que aquí alguien tendrá que meter mano para que cambien este tipo de no digo ya de comportamientos, La solución, sino de manera de juzgarlos. La solución, Gonzalo, era la creación de una UPA, de una unidad de protección frente al acoso, pero se ha demostrado que esa UPA es un mecanismo absolutamente perverso que si La denuncias... actualización, y la actualización entonces de la jurisdicción misma con las figuras penales que antes no estaban descritas. Lo digo porque esto del Abuso de autoridad. abuso de autoridad y del maltrato entre compañeros son figuras muy genéricas respecto a estas tan Pero ahora concretas. sí que se ha modificado, ¿no? Sí. Esa legislación penal militar para que se Digo que contemple ese era un ahora paso sí que había que dar. el acoso sexual, que es lo que nos contaba la protagonista del anterior Débora. vídeo. Bueno, Débora. de hecho, hace relativamente poco, con todos los casos que hemos visto ya judicializados sobre estos temas, es verdad que ahora a los jueces se les imparten una serie de clases, entre comillas, de comportamiento con este tipo de víctimas y demás. Yo no sé si es que a lo mejor en el ejército hay que hacer por lo menos algo parecido. Pues déjame que le pregunte a Beatriz, porque efectivamente, Beatriz, si ya se ha modificado el Código Penal, digamos, castrense, y tenemos una unidad que anima a las mujeres a denunciar, el problema tal vez está en los tribunales, que son muy Sí, machistas, si se me permite. Ya no, yo no diría tanto que sean machistas como la dificultad probatoria. Es verdad que incluso hasta el 2015 el Código Penal Militar ni siquiera recogía el delito de acoso sexual. Pero es que en este tipo de delitos, tanto el laboral como el sexual, que al final, ellas mismas nos lo cuentan, empieza siendo un delito de acoso sexual y termina transformándose también en acoso laboral, la prueba es muy difícil, porque al final, ya no te digo en el sexual, cuando es muy explícito, pero en ambos tipos de acoso al final son pequeñas circunstancias, pequeños actos, pequeñas acciones día a día, que a lo mejor resultan insignificantes. Una de las sentencias que he podido leer de los casos que traéis hoy habla de insignificancia. El problema es que esas insignificancias se van uniendo y al final convierten la situación laboral en un clima absolutamente asfixiante, irrespirable, invivible. Y esa es la dificultad probatoria. Claro. Esos pequeños actos. Dejadme que le pregunte a Aurora García Mateache, ya es periodista del artículo 14, que es la compañera que ha destapado este Me Too en el ejército. Y Aurora, es llamativo porque, claro, pueden ser actos insignificantes, pero digamos, subteniente, creo que era, ¿no? Que agrede sexualmente, que toca, digamos, las nalgas de la denunciante, de Débora, seguramente no es la primera ni la última vez que lo ha hecho, ¿no? Sí, efectivamente, Susana, como mencionas, nosotros llevamos haciendo una investigación durante mucho tiempo, nos han llegado muchísimos testimonios a artículo 14 y todas las mujeres que denuncian coinciden en la misma secuencia de hechos, ¿no? Ellas presentan una denuncia ante la UPA y ¿qué es lo que sucede? Pues que según establece la ley, esas denuncias tienen que ser anónimas. Ellas lo que denuncian, según sus testimonios, es que no se preserva su anonimato, sino que al estar la UPA formada por militares, se entrega esa denuncia al denunciado antes de que se abra el proceso judicial. Porque una vez que se abre el proceso judicial ya sí que se puede conocer, ya sí que los datos son públicos, claro, pero previamente no. ¿Esto qué es lo que provoca? Esto lo que provoca es que ellas denuncian que dentro del cuartel, dentro de su unidad, viven una situación de, como si dijéramos, de hostigamiento, que les hace al final acogerse a una baja psicológica porque no pueden más. Y entonces esto acaba con que se le abre un expediente médico por incapacitada, que al final también está formado, denuncian por médicos que ni siquiera son psiquiatras especializados, sino que pueden ser de otras especialidades, y acaban fuera del ejército sin pensión. Claro. Insisto, es que las hacen pasar a ellas por locas, pero que previamente las han estado acusando también Creo que lo peor laboralmente, es el ¿no? proceso de escarnio y de escarmiento. Claro. Escarnio porque se conocen los detalles por antelación a favor del denunciado
y escarmiento porque quien se le ocurre iniciar un proceso tan complejo como este termina traumatizado por las circunstancias que se producen. Y vuelve a pesar muchísimo el hecho de que estemos hablando de una... Sí, perdón. Y Aurora. Hay una cosa que habéis dicho que considero que es fundamental, ¿no? Y es el tema de estos tribunales por quiénes están formados. Porque también denuncian que una vez, ya no solamente a través de la UPA, sino que al tener el ejército, al tener una jurisdicción independiente, está formado por militares ese tribunal. Entonces, también consideran que esta situación también las deja indefensas. Por eso también se plantea la posibilidad que vayan a través de la jurisdicción civil. Pero claro, lo que pasa es que como ellos están haciendo unas charlas en el cuartel que les anima a denunciar, pues se acogen a esto. Y si luego Aurora, una situación... yo te quiero dar la enhorabuena por esta investigación, por este Me Too que has abierto y que vamos a seguir muy de cerca. Pero es que además hay que poner de nuevo el foco, es muy breve, pero es que el hecho de que el ejército sea una institución tan vertical y tan jerárquica tiene un efecto también en el hostigamiento que decía Rubén, porque es que a lo mejor el denunciado es superior de la denunciante y de sus compañeros también, que rápidamente se pueden poner de parte del jefe, ¿no?, encubrirlo y atacar a su compañera o marginarla o aislarla, ¿no? O sea, es que la estructura social del ejército es el caldo de cultivo perfecto para que ocurra una cosa como esta. Y sobre todo, ¿qué protección tengo yo si voy a denunciar y el primero que se va a enterar antes que el resto de... Es denunciado. Es tremendo. O sea, es perverso ya el planteamiento. Excelente trabajo, como siempre, Raúl. Muchísimas gracias. Vamos con esa operación que desvelaría el conflicto.